Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva, repito en Instagram, @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva, repito, Twitter, @inforadioactiva. Y también tenemos nuestra cuenta de mail, por si nos quieren hacer sugerencias o mandarnos nombres de futuros invitados, lo pueden hacer escribiendo a laradioactivaok@gmail.com. Repito, laradioactivaok@gmail.com. Paso a saludar a cada uno de ustedes y agradecerle que se hayan sumado a este vivo. Y sin perder tanto tiempo, le voy a mandar la solicitud a nuestra invitada del día de hoy para que se una al vivo y así podamos conocerla un poquito más. A ver. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahí? Ahora, ahora que invertí la cámara, bien, porque Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? bien, hace un montón que no hace un vivo, todavía le estoy agarrando la mano, hace pila que. Muy bien, ¿vos? Tranquila. Todo bien. Ante todo, bienvenida a la Radioactiva y gracias por haber accedido a esta entrevista. Sí, bueno, gracias a vos por la entrevista. Así que si me permitís, voy a hacer una Sí, breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y empezamos con la buenísimo. entrevista. Buenísimo, mientras voy Bien, acomodando el fondo porque tengo un foco atrás que veo que molesta, así que les vas contando y acomodo un poco dale, porque les va a molestar bastante. perfecto. Contale si querés Bien, mientras. dale. Yo les cuento a todos, mientras tanto, que la invitada del día de hoy es Karina Fossati. Ella es periodista de viajes y turismo, es conductora, es redactora, es bloguera y, por sobre todo, es una persona que ha hecho un montón de cosas más. Así que, Karina, cuando estés lista y con ganas de hablar, empezamos con la entrevista en sí. Bueno, ganas de hablar siempre. Lo que no tenía era ganas de matarlos a todos con ese poco. Eh, bueno, sí, lo que has dicho es parte de mí, pero no es todo mí, o sea, no es todo yo. Bien. Soy periodista, licenciada en comunicación. En los últimos años me había especializado en viajes y turismo, los últimos 10 más o menos. Y bueno, con esta pandemia que a todo el mundo trastocó, pero algunos sectores como lo que son viajes y turismo más específicamente, ahora hice como una especie de reorientación de la carrera sin dejar de lado viajes y turismo, que está repuntando. Bueno, Uruguay hace muy poquito que declaramos fin de la emergencia, ya no necesitan hacerse ningún test para entrar. Bueno, todo muy bien, pero en este interín que estuvo bastante duro me he reorientado hacia otros aspectos también de la comunicación, otros nichos que me gustan, que bueno, que ya les contaremos. Dale, en el correo de la entrevista vamos a estar desarrollando eso también. Dale, Así que, bueno, cuando quieras arranco con las preguntas. dale, dale, buenísimo. Bien. Como sabrás, por las entrevistas que estuviste viendo previamente en la radioactiva, yo soy mucho de estudiar al entrevistado por el hecho de que me gusta saber un poco de su vida y al ser esto interés general, obviamente siempre hay preguntas generales en cuanto a lo que es su trabajo, su día a día, pero también hay preguntas personales como para que la gente también conozca un poquito más a la persona puertas adentro, ¿sí? Buenísimo. Yo estuve viendo, por las recomendaciones que me hiciste vos, ya sea entrevistas que te han hecho otros colegas, como también cosas de la página web, que si querés después la podemos dejar en la descripción de el vivo para que la gente se una, lo mismo con tus redes sociales. Yo te quería Buenísimo. preguntar, ¿cómo es el tema esto de viajar sola, no? Porque yo veo muchos lugares que has ido sola,
si sentís temor porque quizás vas a otro lado que vos decís, no es donde yo me crié o donde realmente empezaron mis orígenes, es otra cultura, entonces, no te digo quizás el distinto el idioma, porque puede ser que vayas a un lugar donde se hable tu mismo idioma, pero ¿cómo es eso? ¿Ya estás acostumbrada? ¿Cada viaje es una aventura distinta? Las dos cosas, o sea, cada viaje es una aventura distinta, pero estoy muy acostumbrada a viajar sola y siempre pienso primero en el viaje yo sola y muchas veces después se me puede sumar alguien o de la familia o amigos o lo que sea, pero no, hace muchos años que ya no espero a tener la suerte de tener a alguien que quiere ir al mismo lugar en el mismo momento y que encima seamos compatibles viajando. Yo hace ya más de 10 años que dejé de tener ese factor en cuenta, que es un factor que la mayoría de la gente cuando va a decidir un viaje a veces mira más con quién puede ir y en qué fecha, que en realidad a dónde tiene ganas de ir. Lógico. Claro, porque viste que a veces decís, no, me iría a tal lado con tal persona, no sé, porque sé que le gusta lo mismo que a mí, pero como decís vos, si puedo ir sola por el hecho de que quizás tengo la posibilidad y el tiempo y la otra persona no lo tiene, bueno, lamentablemente tenés que recurrir a que tenés que viajar sola por esa razón, pero no es porque no quieras viajar con alguien. Claro, o sea, es como no limitarse, no es volverse una persona cerrada que no dejas que nadie te acompañe. Es como que no sea un factor decisivo, pero te cuento cómo se dio. Al principio, trabajando como periodista, o sea, mis primeros años fueron en una revista, como todoterreno, en varias áreas, no solo viajes y turismo. Y se fueron dando viajes que de repente era un fanpress o era para ir a cubrir una noticia. Entonces me guardaba días de la licencia y decía, bueno, ya que tengo el pasaje a tal lado, me tomo una de mis semanas de licencia para conocer. Entonces los primeros viajes sola no eran una decisión de una, de decir voy sola a tal lado, pero siempre era, bueno, pero si estoy ahí, voy a conocer. Así fue como que se fueron dando los primeros. Después hubo uno muy grande que fue la decisión de irme un año entero a Nueva Zelanda, que ese sí también fue una decisión sola, por más que, bueno, enseguida me hice un grupo muy lindo y enseguida estuve acompañada, pero cuando saqué el pasaje y tomé la decisión, en ese momento no conocía a nadie todavía. Y bueno, y después Claro. ya se volvió costumbre. Ahora ese viaje ya estaba sacando cuentas que se están cumpliendo 10 años desde que estuve un año en Nueva Zelanda. Y eso ya Wow. se volvió un hábito. Claro, me imagino. Una vez que ya lo estás implementando, una vez, dos veces, tres, ya a la cuarta o quinta vez, ya como decís vos, es una costumbre, es un hábito que lo haces con cierta frecuencia, ¿no? Tal cual, sí. Pero igual me hace gracia cuando me acuerdo de cómo fui por ahí de adolescente, los primeros años de juventud, que decías, ay, no me animo ni al cine sola. No sé, viste, eso que tenemos a veces de que hay cosas que no se hacen solo, como que me río de mí misma pensar que alguna vez pude ser así. O sea, cuando ahora, o sea, Claro, me imagino. Y justamente desde la mirada de alguien que viaja tanto, ¿no? Parece medio extraña la pregunta, pero al mismo tiempo vas a te dar cuenta que tiene como ese lado capcioso, ¿no? Más allá de la plata, porque es algo fundamental, plata, dinero, se entiende en el sentido de la palabra, la ropa adecuada, porque por ejemplo si vas a un lugar que haga frío, vas a tener que llevar ropa de abrigo, lo mismo que si vas a un lugar donde es verano, vas a tener que llevar ropa adecuada para la estación, por más que un abrigo siempre viene bien en el verano. ¿Qué cosas sí o sí para vos como viajante o viajera o pasajera, como quieras denominarte, son esenciales que no pueden faltar para vos a la hora de realizar un viaje? uy, bueno, el botiquín. Soy de las que llevan, a por más que en general, y bueno, se me ha complicado algunas veces en Vietnam o en algunos lugares para algún medicamento puntual, pero generalmente uno encuentra lo que necesita, pero lo tenés que buscar, cambiás los planes, todo, entonces para las cosas básicas, los medicamentos básicos para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, yo qué sé, no sé, de espalda, etcétera, un mini botiquín, o sea, siempre llevo como que un poquito. La computadora a veces sí, a veces no. Va a depender del destino y de si es un viaje de trabajo que tengo que mandar notas o cosas así. Otras veces si es muy itinerante, con muchos lugares y por ahí lo que tengo que escribir lo puedo hacer después, ya no. No sé. Bien, a ver, Soy te como tiro un muy... elemento, te tiro una cosa que puede llegar a faltar, pero que quizás la reemplaces por otra hoy en día con las tecnologías. La cámara de fotos. Antes sí, ahora es el celular, por ejemplo. Esa, sí, sí. E igual, tengo en el debe. Tengo ganas, o sea, de invertir en una buena cámara, por más que tremendos, o sea, A ver, tal, la cámara con el lente que lo tocas con la mano y lo tocas te con la cuento que no mano, te estoy escuchando bien. ¿no? No, no se te Hola. escucha a vos. A ver, capaz, o es algo de tu audio.
Así que vos Hola, seguramente me hola, estás hola. escuchando bien a mí, Sí, te aviso por sí, las sí. dudas. Yo no te estoy escuchando, no sé si los demás te A ver, están escuchando correctamente. ahora, Si ahora no, lo sí. que te pido es que salgas del vivo y te vuelvo a agregar yo. Ok. Bueno, lamentablemente perdimos el audio con Karina, pero bueno, ahí la vamos a volver a invitar para retomar la charla. A ver, esperamos un momento. Hola, Ahí ¿ahora está, sí escuchás? ahora sí. Ah, Ahora te escucho perfecto. bárbaro. Volvemos al... A veces Estábamos la con las, tecnología no nos quiere ayudar. estábamos con las cosas, me preguntabas cámara de fotos. Hace un tiempo Sí. sí que ya estoy con mi celular que saca buenas fotos. Antes siempre iba con la cámara. Igual, Ujú. yo qué sé, no es lo mismo. Pero por otro lado, el peso de la cámara, a veces viajás, pero no la tenés todo el tiempo encima. Y en el momento en que querías sacar la foto, lo único que tenés es el celular. Entonces, por Claro, más que la llevaras en el equipaje, claro. Es un condimento aparte que decís, bueno, el celular no pesa tanto, por suerte. nada, sí, sí, no, nada. Y justamente otra de las cosas que me enteré, hablando de tu vida en particular, Mm, fue que estuviste mucho tiempo viviendo en Montevideo. Para los que no sí, saben, Karina es de Uruguay. Esto lo remarco porque hay muchos oyentes de la radioactiva que también son de distintas partes del mundo, te cuento. Este programa, así como lo ves, por más que después las repercusiones que tienen las entrevistas también se hacen notar, muchas veces hay gente que manda saludos de un montón de lugares, entonces es bueno recalcarlo. Karina es uruguaya. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue el tema de para vos, ¿no? Dejar una ciudad como es Montevideo, que es la capital, por más como si fuese para un argentino, dejar Buenos Aires para trasladarte a Punta del Este. Porque uno quizás dice, Uruguay, bueno, sí, la capital es Montevideo, pero un lugar de conocido Uruguay hoy en día es Punta del Este, y Uruguay en sí es muchísimo más grande, son 19 departamentos, hay un montón de ciudades, hay un montón de atractivos turísticos para conocer, pero bueno, tu vida actual te encuentra viviendo en Punta del Este hace ya un tiempo. ¿Cómo fue ese sí. cambio? Bueno, es como un sueño hecho realidad porque desde chica todos mis veranos fueron acá y siempre era un bajón tener que volver a Montevideo. Eh, y bueno, y hace 3 años hubo un verano que me quedé. No, o sea, ya era una decisión tomada en realidad. Ya había dejado un trabajo allá. Como no es tan fácil en Uruguay trabajar bien afuera de Montevideo, también fue un doble desafío porque empecé a trabajar por mi cuenta como independiente, haciendo comunicación de diferentes empresas y cosas de periodismo o escribiendo con de diferentes cosas. Entonces fue como también la parte de mudarme de lugar y dejar de tener ese chip de empleada, de alguna manera, de un medio o de una empresa, a convertirme en, bueno, yo gestiono mis diferentes cosas, entonces se dio todo junto. Y a ustedes los argentinos, Montevideo les suele parecer tranquila, pero te puedo jurar que después que vivís en Punta del Este, Montevideo te parece ruidosa, llena, aglomerada. Es como que acá es Mm. sacando enero todo el resto del año es tremenda paz. Claro, bueno, te doy mi testimonio particular, ya que estamos hablando entre nosotros. Yo tengo la gracia de tener mi cierto lado uruguayo, como te lo comenté vía privada, previo a lo que es la confirmación de la entrevista. Yo estuve intercambiando estos mensajes contigo donde te contaba, ¿no? Que yo viví en Montevideo, viví en Canelones también, entonces, claro, por suerte tengo la gracia de conocer Punta del Este, pero también, como decías antes, como vacaciones, no viviendo, pero sí doy fe de que viví en un balneario como de Salinas, no sé si conocerás, seguramente de Sí, nombre sí, conozco. porque es conocido, pero también la vida en un balneario durante el resto del año, como decís vos, estos viven del verano, ¿viste? Pensás así, decís, la gente quiere que lleguen los meses lindos, entre comillas, como para poder ir a la playa, poder ir a disfrutar más tiempo al aire libre, por decir así, Bueno, esa es la pero el gente resto del año, no del departamento de Maldonado. O sea, por ahí claro. esa gente que está esperando el verano para descansar es más cabeza de otros departamentos, porque por lo menos acá, supongo que en Rocha, que también es departamento de playa, también será igual. En realidad más la cabeza del que vive acá, de una gran mayoría, es que es el momento de trabajar.
Es el momento que claro. todos vienen y de repente son 2, 3 meses intensos de trabajo, pero bueno, hay muchas familias que viven todo el año de eso y después tienen, bueno, un año tranquilo. O sea, Bien. ¿Y históricamente cómo? siempre fue así. Sí. Claro, ¿y cómo es la vida permanente en Punta del Este? Para alguien que quizás te sigue los pasos y dice, mira, la verdad ahora que la escuché a Karina en la radioactiva, quiero probar suerte y decir, bueno, si me va bien, ¿por qué no intentar de vivir en Punta del Este el resto del año? También, aunque tenga sus obligaciones, las puede cumplir de forma virtual, por ejemplo. Bueno, ahí va. Eso es uno de los temas, es solucionar el trabajo, ya sea si consiguen un lugar que van a trabajar acá o si pueden un trabajo que lo pueden hacer mediante la computadora. Es uno de los temas principales. Bueno, después, si es una familia, la oferta educativa de colegios para los chicos es excelente, excelente, no hay ningún problema por eso. Para lo que es la rutina de uno, bueno, que además de trabajar le gusta ir a comer, ir a un shopping, o sea, todas esas cosas que en un balneario chico no tenés, acá los tenés. O sea, no es un balneario Punta del Este, es una ciudad que además es balnearia, pero o sea, donde uno Bien, tiene todo. Porque bueno, digo, por ahí puede haber personas que podrían ir a un lugar que no tenga nada de esas cosas y igual pasen bien, pero algunos como que nos gusta un entremedio de tener las comodidades y a la vez tener el balneario, y bueno, eso es lo que es Punta del Este. lógico. Y a tu caso particular, decías que ya hace 3 años, ¿no? Sí. Por más que vivas allí, ¿la ves todo el tiempo distinto, todos los veranos o todos, no te digo todos los meses, porque quizás el mes a mes es algo sistemático, ¿no? Pero la ves todos los años algo distinto, decís, ah, mira, este local no estaba, o este edificio, me acuerdo cuando estaba en obra y ahora que lo inauguraron, vino, no sé, X personalidad a inaugurarlo, o que sabés que tiene un apartamento tal persona, entonces investigás un poquito y decís, ¿cómo cambia esto, no? Cotidianamente, el cambio Cambió un brusco. montón. Cambia desde que era chica hasta ahora y año a año, los locales que abren, los que cierran. Sobre todo hay un movimiento muy grande que es como de algunos comercios que apuestan a la temporada, se van y que generalmente no vuelven. Y por otro lado están los que piensan en quedarse, que muchas veces se quedan, salud. Algunos si les va muy mal, no, pero si no están esos que quedan. Y bueno, los que vivimos acá le tenemos más cariño a los que son de todo el año. Por decir Bien. algo, digo, acá en la zona de la península donde estoy yo, bueno, como que hay un bar que, sí, en verano se mueve bárbaro, pero los que vamos siempre nos encontramos todos caras conocidas el, eh, fuera de enero y febrero. Y Bien, así pasa con diferentes restaurantes y pizzerías y etcétera, que bueno, que son pocas, pero están todo el año, son buenas y fuera de temporada es más o menos la misma gente, bueno, es muy grande. bien. ¿Y cómo es tu día en Punta del Este, por ejemplo? Porque vos decís, mira, tengo cierta rutina, me levanto a tal hora, me preparo para trabajar, porque seguramente, como toda persona que trabaja, debe tener ciertos horarios, también manejas tus tiempos, ¿no? Porque podés decir, bueno, salgo a caminar más o menos, después vuelvo a mi casa, me vuelvo a organizar con el trabajo, porque quizás para descomprimir un poco, ¿no? Pues esa es la gracia también de aprovechar un lugar como Punta del Este, porque para caminar es, como dicen en Uruguay, es divino, ¿viste? Entonces, la verdad es que da gusto para caminar, sea por la playa, Y sea todos por los las días ramas salgo del a sur. caminar por acá. La verdad que la bendición de tener, o sea, de ver el océano azul, salir a caminar y poder dar la vuelta es divino. Hay días y días. Claro. De repente hay días con muchas cosas concentradas en la mañana y el corte me queda para el mediodía o primera hora de la tarde. O capaz que hay días que son un poquito más relajados y lo primero que puedo hacer es salir a caminar y está todo bien y después ahí sí me enchufo a mí con la compu. Depende un poco, ahí va, si hay mucha salida a ir a hacer, no sé, alguna nota, alguna cosa, o si tengo que ir a Montevideo, cada tanto tengo que ir por trabajo. Depende, pero sí, religiosamente siempre que puedo salir a caminar, te diré que 6 de 7 días de la semana salgo una horita. Bien, bueno, es la excusa Bueno, como para recorrer un poquito. sí, tal cual, de tomas aire. Hoy justo estaba notando en la caminata cómo se vuelve a escuchar el sonido del mar y el sonido de los pájaros, porque claro, venimos de verano donde en verano el ruido te los tapa. Y cómo ahora volvemos a escuchar los sonidos o sea, de Punta del Este, ¿no? Claro, ese sonido tan característico, tan natural, ¿no? Por decir así, y encima que es gratis. Y la media estación tiene eso de que el clima te deja disfrutar las cosas y a la vez tenés como los lugares para vos sola, o sea, somos poquitos, no es como que está todo aglomerado. Y Bien, bueno, y justamente si no hubiese sido a lo que te dedicas, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? ¿Hay algo que decís, mira, lo que de verdad me encanta cocinar, me encanta actuar, no sé, te estoy dando ejemplos, ¿no? Pero
Bueno, Hay algo que... actuar es una opción de adolescente. Hice mucho teatro durante toda la época adolescente, hice algún cortometraje y alguna cosa. Estaba dentro de los caminos que después el destino fue llevando. Pero actuar era una opción. El lado de las relaciones internacionales me gusta un montón. O sea, por ahí podría haber hecho la licenciatura de negocios no, de relaciones internacionales, la parte de vivir en el exterior, de las embajadas que te permite estar unos años en otro país, conocer otra cultura, después vuelves a tu país, después te vas de vuelta a otro, después volvés, o sea, como que es súper interesante poder programarte toda una vida así. Si no, bueno, cuando conté al principio de hacia dónde, cuando me pregunté, bueno, si no es turismo, ¿qué? Otra cosa que me fascinó desde siempre es la tecnología. Y, y bueno, por ahí hubiera agarrado por ese lado. Yo ahora la estoy agarrando desde el lado de comunicar sobre tecnología. Pero por ahí si hubiera empezado de cero de nuevo, o sea, me hubiera formado directamente para crear los programas, para programar. Hoy, bueno, no aspiro a eso, pero por ahí sí a entender cómo se hace, como para comunicar bien todo eso. O Y psicología justamente, me gusta también, pero si sigo, me gustan tantas cosas. bueno, ahora seguramente las vas a ir desarrollando a lo largo de toda esta entrevista con la radioactiva. Y justamente te quería preguntar, hay algo que es muy frecuente en distintos países, son los idiomas y los dialectos, ¿no? Porque quizás vos vas a Italia y decís, sí, en Italia se habla italiano, es lógico, lo sacás por deducción, pero no es lo mismo cómo te habla un calabrés que cómo te habla un napolitano o cómo te habla un romano, cómo te habla un siciliano, etcétera. Yo te quería Ujú. preguntar, ¿cómo es que te manejas con los idiomas? Si realmente estudias las palabras básicas de los países, no te digo los que hablan en inglés porque seguramente que el inglés es algo más universal, ¿no? Pero en aquellos que quizás tienen otra manera de la pronunciación, la fonética, ¿cómo te manejas con eso? Bueno, no sé si me manejo, o sea, me dejaste pensando, a ver, no estudio previamente, o sea, por ahí, español, bueno, hablo de portugués también, porque en realidad, cuando dije Montevideo Punta del Este, me olvidé de nombrar, pero también viví en Cerro Largo, que es frontera con Brasil, gran parte de la infancia chica. Entonces el portugués también lo tengo, pero está, idiomas que por ahí no, por ejemplo, el vietnamita, digo que he ido a Vietnam y no lo hablo, o sea, me han entrado muy poquitas palabras, porque son realmente muy diferentes. O sea, algunas palabras puntuales, pero ¿Y te sí. aprendiste alguna como para decir, bueno, quedó bien? No sé, decir hola, gracias, chao, nos vemos, listo. Bueno, aprendí el chin chin, aprendí a brindar, ¿cómo era? Chupsucue, y hacías así, y brindabas. Y si no Claro. había uno, pero no me está saliendo, era un, dos, tres, pero en vietnamita. Ajá. Hoi, no, pero ahora no me está saliendo. Bueno, contabas hasta tres en vietnamita y así también brindaban. Ah, Pero bueno, no. bueno, Si hubiera sabido, lo repasaba, pero tal. bien, si tenés ganas de llevarme a Vietnam, no me enojo. Lo que sí me voy a aprender un par de palabras para aprenderlas y no quedar mal parado. Fue prepandemia, así que. Claro. Y justamente recién hablábamos de los viajes. Vos hablabas mucho también en otras entrevistas con un colega que contabas esto de las mujeres, ¿no? Que se animan a viajar cada vez más mujeres solas también se animan a viajar, Por suerte sí. tengo entendido. Yo te quería preguntar, ¿cómo lo ves vos desde esa mirada que quizás antes la mujer, por decirte, era casi nulo o casi no existía la posibilidad de que viajara sola, no porque no quisiera, ¿no? Por el hecho de que le gustaba viajar con la pareja, con el marido, como te decía recién, ¿no? Pero, ¿qué significa para las mujeres? Es como diciendo, bueno, viajo sin mi compañero, pero la verdad, por otro lado, conozco a otras mujeres como yo, ¿viste? Entonces, Claro, esa es una ¿qué significa, experiencia no? también que saqué. Yo un par de veces con una agencia de viaje fui como coordinadora de grupos y claro, por ahí desde mi idea me imaginaba que iban a ser mujeres que no iban a tener pareja. Y nada que ver, resultó que muchas, o sea, sí, pero la pareja no podía ir a ese viaje o porque tenían chicos, y se los quedaba el hombre cuidándolos, o Ujú. por X razones, por trabajo, por lo que fuera. Justo esos viajes eran en grupos de mujeres, bueno, muy divertidos por todos los intereses que tenemos en común con las congéneres. Y ahí fue, bueno, esa sorpresa de decir, no, la mitad tenían pareja, solo que en ese momento no estaban viajando con ellos y punto. Y claro, y cómo eso no pasa a veces por no tener con quién, o sea, pasa por tomar por otro lado la decisión. Cómo se va ese prejuicio de que si una persona va a viajar sola, será, ay, bueno, no sé, no tiene amigos que la acompañen, no tiene pareja, no tiene amigos, no tiene familia, o sea, quedaba como diciendo es lo último. Y no, puede tener todo eso que te imaginás y no pasa por ahí.
Y la cantidad de historias que habrás escuchado, me imagino, ¿no? Sí, 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 Eso totalmente. también es un universo aparte, ¿viste? Que te dice una, ah, no, porque yo viajé sola, porque la verdad que le dije a mi marido y no le gustaba el lugar, o después se arrepintió y a último momento me dijo que no tenía ganas de acompañarme, entonces bueno, yo agarré y me vine sola. Seguramente te habrá pasado también algún testimonio así. Sí, bueno, estos como eran solo para mujeres, si algún marido se arrepentía, bueno, se jorobaba, porque solo que le pusiéramos peluca y lo trajéramos. Pero sí. Eh, y claro, me quedo pensando en lo que por ahí son otras generaciones, otros tiempos, pero también se sigue dando ahora, ¿cómo te puedo decir? Que te digan, ay, sos valiente porque viajaste solo. Valiente, valiente es otra cosa, no tiene nada que ver. Pero por ahí sí, ves que hay gente que no se anima y que se necesita como un empujoncito de valentía para decir, mira, va a estar todo bien, o sea, mientras lo organices bien, no sé, tengas ciertos cuidados, o sea, va a estar todo bien. Incluso hay mucha viajera sola, entonces a veces uno genera una buena camaradería con otra gente que va conociendo, te quedan esos recuerdos y esas amistades de todas partes del mundo. Claro, y recién hablabas del tema del cuidado, de la prevención. ¿Realmente siempre se pasa bien cuando uno viaja? Porque uno lo piensa el viaje como algo, sí, la verdad voy para distenderme, para estar tranquilo y disfrutar unos días, quizás no en tu país o mismo en tu país, en otra ciudad, pero siempre se Se pasa pasa bien. bien todo el tiempo, pero en tu país tampoco pasas bien todo el tiempo y en tu vida tampoco. No, o sea, hay mil imprevistos, o sea, por más buena onda que le metas, son imprevistos y cada tanto hay alguno que es, digo, yo qué sé, puede haber un robo como lo puedes tener en tu ciudad también. O sea, no es porque viajaste, o sea, solo cuando viajas que te pasa y en tu casa no. Claro, Pero no, hay momentos, sobre todo cuando se está fuera del país mucho tiempo, ahí sí se empiezan a sentir otro tipo de malos momentos, o sea, más allá de los percances y puntuales, ¿no? Eh, ujú, pero claro, bueno, te entiendo. Y justamente algo que recién hablábamos con el tema de las tecnologías, lo que avanza también hoy en día es, por ejemplo, te doy un ejemplo gráfico, quizás es más fácil entenderlo desde ese lado de la pregunta, que por ejemplo hoy, no sé, vas a París, por decirte una sí. ciudad, ¿no? Y le pedís a un turista o mismo a una persona que quizás está en el mismo viaje con vos, le pedís que te saque una foto con la Torre Eiffel atrás, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué haces hoy en día? No necesitas ni siquiera activar el roaming, ¿viste? La sacas a la foto, si querés le pones un filtro y demás, llegás al lugar donde estás parando, lo más probable es que el 90% de los lugares hoy en día, sea un hostel, un hotel, una cabaña, tengan wifi. Entonces, Ujú. aprovechás el wifi, no gastás internet si querés fuera de eso, y la subís a las redes sociales. Entonces, la foto también te queda como un recuerdo, ¿sí? Yo te quería Sí. preguntar, ¿sos de traerte cosas más allá de lo que es una foto o quizás un paisaje de los lugares o ya hoy en día con Sí. la foto se No, queda por no, soy de alumbrar? traerme, sí, como he traído demasiado, o sea, ya me controlo más. Soy de traerme de los hoteles y de todos lados que encuentro mapas. Tengo medio como fetiche con los mapas. Y también soy de Bien, pedirle a gente cuando se va de viaje, no me regales nada, pero tráeme todos los mapas de la ciudad. Mira, por ejemplo, con algunos mapas que tenía, a ver si lo doy ahí vuelta va. con él. Digo, no es que sean una obra de arte, pero con unos mapas que tenía hice estos cuadritos que Mira, tengo acá, los transformé todos en cuadritos y bueno, y he hecho diferentes objetos y cosas con diferentes mapas del mundo. bien. Tengo ¿Y alguno es el que muchas más te cajas gusta y canastos llevártelo? llenos de mapas, me encantan. ¿Y hay alguno que es tu preferido o no? Son todos distintos, sí, lo sé, pero bueno, ¿hay alguno que te guste más, que te identifique más por el tipo de viaje que hiciste y demás? Ay, no. Mm, no, me mataste con No, la pregunta, pero en realidad no. capaz, Los alguno de que los sea. metros. No sé, es como, viste que el mapa del metro tiene como una estética de las de todos los países, como algo en especial, no sé, me dan como tengo hasta unos posavasos, eso ya los compré así, no que los haya hecho yo, de Londres que son con el metro y tengo como algo con el diseño de las líneas de metro. Claro, pero esos son sagrados, no se usan, me imagino que no. No, Imagínate si se se te usa, mojan. sí. Todo se ¿Ah, sí? usa, todo se usa. Eso de tener cosas así como, no, todo se usa, todo a la larga se termina estropeando, ¿no? No tener cosas ahí para que queden guardadas, no. Bien, y justamente recién hablábamos del tema del trabajo del periodista. Acá, esta es una pregunta más bien entre colegas.
Sí. ¿Puede ser que el hecho de ser periodista te facilitó el hecho a la hora de viajar? Por el tema de la oratoria, de cómo manejar los tiempos para hablar también, hacerte entender. Mm, no me puse a pensar Rebuscada. de esa manera. No, para mí lo que sí, pero no por el tema de hablar. Para mí ser periodista te ayuda a defenderte en otra ciudad o otro país porque estás acostumbrado a investigar y descubrir. Entonces, nosotros partimos de cero, nos dan un tema o elegimos un tema y nos informamos y nos preparamos y así te preparas para saber cómo es una ciudad, qué barrios tiene, que si hay un río, una cosa que los divide norte y sur. Creo que de alguna manera la formación de investigación que tenemos nos ayuda a investigar un destino nuevo, ¿no? ¿No te Bien. parece que la formación que tenemos nosotros nos ayuda a ser más rápido, no sé si más rápidos o más hábiles investigando de lo que es de Claro, repente gente con otra formación? Eso claro. Yo te sí. iba a decir el tema de la habilidad, eso seguro. ¿La qué? Quizás la habilidad, eso juega mucho. La habilidad esa nosotros tenemos como una habilidad de investigar y ir anotando y hacernos como un mapa mental de cómo es un lugar, los puntos a destacar. O sea, como lo tenemos de formación nos facilita un montón. Bien. ¿Y el lugar que más te sorprendió? Que decís, wow, Sí, esto es así, realmente. sí. Me sorprendió en el sentido que me enamoró Cartagena de Indias. Ajá. No sé si en Patrimonio la de la humanidad, te cuento. sí, 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 sí. Es como nuestra colonia de Sacramento multiplicada por 1.000.000. O sea, lo que es una cuadrita en la calle de los Suspiros o 2 cuadras acá, ahí es todo. Ujú. Ese lugar y otro lugar que es Patrimonio de la Humanidad que también me dejó como con algo, es Hoi An en Vietnam. Ujú. Nada, son estos lugares que parece que fueran un cuento, o sea, como que es un decorado, o sea, no sé, que no puedes creer. Así que saltamos de Cartagena a Vietnam sin escalas. ¿Te das cuenta Sí, que sabes cuántos países ya llevas visitados o hablando de eso? sí, más o menos 30, no es tanto comparando con todos los números que llevan un montón de grandes viajeros, bueno, No, bueno, que han hecho. pero po- poquito a poquito se hace el montoncito, dice el dicho, ¿no? Y también como que de repente repito destinos que por ahí otra persona iría más veces a más lugares distintos o me quedo mucho tiempo. Bueno, Nueva Zelanda fue un año, Vietnam fueron casi un mes las 2 veces que fui, como que capaz que me quedo bastante en cada lugar y trato de conocerlo bien y no como que junto muchos países en el mismo viaje y vuelvo y cortitos, Bien. como que prefiero, Pero está prefiero. bueno, esos 30 países que pudiera también, ¿no? Igual, también como decíamos antes, ¿no? El tema de la plata, también a veces eso, viste, para alguien que quiere empezar con esto, tiene que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Que cuente con los recursos necesarios, que está bien, hoy en día se pueden financiar los viajes, viste, No, que bueno, depende de los paquetes también. no, o sea, sería una tomadura de pelo decir que la plata no es algo importante en los viajes, pero también hay que pensar que hay elecciones a la hora de una persona entre un auto y si tiene un auto, qué auto, entre sus diferentes gastos, en cuánto gasta de ropa por mes, cuánto gasta con diferentes cosas, o sea, todo lo que no sea como lo súper necesario, también hay que ver en qué gastás, o sea, si es realmente, se te está yendo mucho por otros lados o es que realmente no lo puedes hacer. Y también hay como muchos trabajos que permiten viajar. Entonces, también a la hora de cuando vas a elegir un trabajo o una carrera hacia dónde vas a ir, qué tan importante para vos son los viajes como para tener en cuenta eso a la hora de ver hacia dónde vas a ir. Lógico. Y hablando de tu vida personal, ¿sos de ahorrar para los viajes o decís, bueno, la verdad es que se me dio la posibilidad y bueno, ya sé que de acá a 3 meses tengo un viaje, por ejemplo? Decís, bueno, me pongo a ahorrar un poco de plata para ese momento o decís, bueno, no, la verdad lo que tengo es lo que tengo y bueno, viajaré con lo que hay. Más no puedo hacer. Y bueno, depende de cada circunstancia. Ahora en este momento, digo, saliendo de la pandemia, de la crisis de la pandemia, o sea, no es tan fácil como por ahí, en otros momentos donde había más ahorros encima. Mm. Y sí, no, y bueno, y es una pena cuando, por un tema económico, decir, bueno, lamentablemente esto no va a poder ser, pero hay veces que pasa. Digo, Bien, así que es impresionante, ¿no? No, uno viaja con la cabeza también a veces, ¿viste? Dicen que soñar no cuesta nada. Yo a veces en los sueños creo que pienso que estoy en un lado, lástima que después me despierto y estoy en mi cama, ¿viste? Entonces, eso es terrible, pero ya seguramente algún día tendré la posibilidad de viajar, de conocer distintos destinos y mismo pedirte asesoramiento, es lo más probable. Así que, bueno, Karina, no te quiero robar más tiempo porque sé que
tiempo es limitado porque vos también tenés tu vida personal y el hecho de que hayas accedido a que hagamos esta entrevista, la verdad es que es algo que te agradezco mucho en nombre de la Radioactiva y en No, nombre por mío. favor, gracias a vos. Gracias a vos, un Y placer. Y bueno, no sé si algo de lo que conté a alguna de la gente lo inspira, bueno, a las chicas que estén escuchando, si están en duda y no se están animando mucho a viajar solas porque piensan que no van a conocer a nadie, que van a extrañar, o que bueno, les puede pasar algo, o sea, bueno, si están atentas, no voy a decir que a nadie le pasa nada porque sería mentir, pero sí que con cuidado, sí con sentido común, o sea, es exactamente lo mismo que, depende del país que vayas, y el lugar al que vayas, es lo mismo que estar en tu país. bien, así que para cerrar la entrevista te voy a hacer 3 pedidos, no son 3 preguntas, Bueno, son 3 pedidos directamente. bueno. Una es que me digas si realmente te sentiste cómodo a lo largo de toda esta entrevista que tuvimos, por más que tuvimos uno interín que ahí se había cortado un poco el audio, pero puede fallar, como dice el dicho. Otra, que por favor cierres vos la entrevista mandándole saludos a la Radioactiva. Y obviamente que si querés pasarnos nuestras redes sociales para que la gente ahora en la descripción del vivo las tenga y pueda entrar y contactarse, ya sea para ver qué destinos elegir o recomendaciones o que mismo también te escriba a vos que los puedas ayudar y bueno, agradecerte una vez más. Bueno, muchísimas gracias a vos, muchas gracias a la Radioactiva, saludos, y de las redes lo que les voy a pasar es el blog para que puedan entrar, es hills2hills.net, no sé si escribirlo en comentario también o deletrearlo. Si no, Eh, cuando subimos el vivo, lo podés, si querés, lo comentás y lo ponemos como Perfecto, comentario fijado o lo ponemos el mismo vivo en la descripción, como vos quieras. Eso lo dejamos a buenísimo, libre de cada uno. perfecto, bueno, muchísimas gracias. Por favor, y espero que te hayas sentido cómoda, eso es lo más Sí, importante. sí, súper, sí, 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 muchísimas Un beso gracias. grande, gracias a vos y bueno, hasta una segunda parte que seguramente va a ser así. Dale, buenísimo, chau, chau. Nos estamos hablando. Chao, chao. Chao.